El Patio Content Studio presenta Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando. Viajera del río. Los viajes de río siempre me recuerdan el amor en los tiempos del cólera. Dejan los pesares para que se diluyan en el mar. Cada vez que me monto en un bongo y navego por los ríos, siempre tengo esa imagen presente. Yo digo, bueno, todas las tristezas, toda la angustia, el dolor, la mortificación, que se vayan con la corriente, que llenen hasta el mar, que allí se disuelvan. Entonces, bueno, seguramente vendrán después otros pesares, otras angustias, otros dolores, pero serán distintos. Y nos encaramaremos en un nuevo bongo y los dejaremos ir de nuevo. Esa es la imagen que yo tengo de los viajes de río. Pero hubo un viaje de río en particular que fue el más emocionante. El Alto Orinoco, el extremo sur de Venezuela. Cuando ustedes ven el mapa de Venezuela, esa parte que baja así, que nos une con Brasil, imagínense viajar hasta allí, hasta Brasil, hasta la Piedra del Cocuy. Yo vivía obsesionada por los límites y nunca habíamos llegado a la Piedra del Cocuy, el punto triple. Así que yo me empeñé en que hiciéramos ese viaje. Llegamos a Puerto Ayacucho. A Puerto Ayacucho llegamos en avión porque en esa época había vuelos para todas partes. Así que llegamos en avión. Y allí volamos hasta La Esmeralda, adentro, metido por la selva. Esa es la segunda pista de aterrizaje más grande de Venezuela y la más costosa. Allí me enteré, porque está sobre una mina de cuarzo y está junto al majestuoso río Orinoco. Allí nos estaba esperando la iguana. Un barquito brasilero, unos barquitos que hay por montones en el río Amazonas, en la parte de Brasil. Y son unos barquitos bien peculiares porque es un barquito que parece como ovoidal y no tiene mayor quilla. Y tenía un corredor así por todo alrededor y había unos camarotes que estaban en esa primera parte, dos camaroticos chiquiticos, bajabas así por una escalera y había dos camaroticos con unas literas. Y después había otros dos camaroticos un poquito más allá. Y después tú subías una escalera y llegabas a una terraza que estaba enfrente, que era bien grande. Y ahí arriba estaba el camarote principal. Como yo era la única niña de la expedición, la única mujer, éramos como 12, todos los demás eran varones, a mí me tocó ese camarote. Y justo detrás de ese camarote estaba el capitán, allí, piloteando su embarcación. Y en el medio estaba la cocina y había un comedor, todo abierto, todo absolutamente abierto. Todo el tiempo estabas viendo el río. Y atrás había dos bañitos. Y la cocinita era mínima, era así, ¿sabes? Como un cajoncito. Y todo el tiempo llevábamos dos voladoras, dos lanchitas de aluminio que venían atrás, tacaplas, 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 siguiendo la travesía del barco. Pero la iguana no era un barco cualquiera, tenía su abolengo, aparte de ser el único barquito de estos que había en Venezuela para ese momento, yo creo que todavía. Fue apoyo del Calipso, el barco de Cousteau cuando recorrieron el Amazonas. Y Cousteau les dejó una campana de recuerdo. En mi camarote durmió Axel, el cantante de Guns N' Roses, así creo que es que se dice. Y puse una talla de madera en ese camarote donde fue dichoso. Allí donde yo me pasé 12 noches, porque nos pasamos 13 días recorriendo el Alto Orinoco. La tripulación, ahí estaba Lucho, el capitán, su dueño, de la etnia Bariba. La mamá de Lucho nació en Maroa y él es un auténtico pariente, como le dicen a los indígenas. Lucho vivió un año con los Yanomamis, lo quieren, los Yanomamis siempre llegan a su casa en Puerto Ayacucho, él les tiene un chabono, les tiene sus chinchorros para que los guinde,
los quiere, son hermanos pues, y vivieron juntos. Ahora, hay que ver la emoción de navegar en aquel silencio, en aquel universo tan virgen, en aquel sitio donde lo único que tú ves al lado y lado es la selva, y aquello apenas suena y no se mueve, porque se navega lento, sin afán. Te da la impresión por momentos de que aquel barquito levita, se separa del agua y flota, y va así como en las comiquitas. Cambures guindados, todas las vituallas, todo lo que necesitábamos para 13 días navegando, donde lo único que íbamos a ver era una que otra comunidad indígena. Salimos por el Orinoco rumbo al río Punucunuma. Nunca había navegado por ese río. Este fue un viaje de muchísimas primeras veces. Por ahí por el Punucunuma, con un agua negra, porque veníamos de las aguas marrones del Orinoco, llegamos a la comunidad de Sejal, la primera comunidad Yanomami que yo podía visitar en mi vida. Nunca había visto a los Yanomamis. Ahí vivían unas 200 personas en unas casitas de bahareque. No podían ya vivir en los chabonos porque son abiertos y cuando se baja de la montaña hay mucha plaga. Entonces tuvieron que cambiar las viviendas por esas casitas. Muchísimos niñitos. Los Yanomamis son amorosísimos con sus hijos. Sin embargo, Lucho nos fue explicando todas esas tradiciones Yanomamis que te parecen tan curiosas, tan locas, tan inexplicables. Los padres entregan a sus hijas en matrimonio desde que tienen 8 o 9 años, para que se vayan acostumbrando a vivir con ese señor. Casi siempre ese señor es el capitán de la comunidad o un señor importante de la comunidad. En cuanto ven su primera menstruación, tienen el primer bebé, porque lo que sí se compromete ese señor, aunque se las entreguen a los 8 o a los 9 años, es que no la va a tocar hasta que no tenga la primera menstruación. Y ahí la toca y la preña inmediatamente. Para ese momento les dicen mocomoco, que significa jovencitas. Y cuando cumplen los 30 años son patañomas y las sustituyen por otra mocomoco, porque ya a los 30 años son unas ancianas. Y entonces ellos se buscan a otra, así, de 8, de 9 años, que se las entregan porque ellos son el capitán de la comunidad. Un Yanomami puede tener hasta 5 esposas, pero las mujeres se quedan con un solo marido para toda su vida, aun cuando ya las consideren patañomas y no les hagan ni pizca de caso. Los jóvenes se ponen furiosos con los mayores porque se quedan sin mujeres. Claro, todas se las entregan al capitán de la comunidad y estos no están dispuestos a ceder las suyas, aunque tengan 5. Entonces, los jóvenes Yanomamis asaltan a otras comunidades para robarse alguna mocomoco. Cuando un Yanomami muere tiene que ser olvidado. No lo debes ni mencionar. Corres el riesgo de que te lancen una flecha por estarlo mencionando. El cuerpo lo queman y lo trituran los huesos en un pilón. ¡Chas, chas, chas, chas! Y esas cenizas se colocan en una vasija y las pertenencias se lanzan al río. Los hombres se van de cacería y buscan plátanos verdes en el conuco, los colocan en la casa del muerto y cuando estos plátanos se maduran hacen un carato y a ese carato le colocan las cenizas y la familia se lo toma y ahí es cuando expresan su dolor y las mujeres dan gritos y lloran y si es un chamán importante toda la familia se toma ese carato con las cenizas. Ese ritual se llama reajú.
Y ahí es cuando tú entiendes por qué los Yanomamis no quieren que le tomen fotos. Porque no quieren ser recordados. Cuando se mueren, se acabó. De eso no se habla. Te lo comiste. No se habla. Allí había un chamán y nos invitaron a meternos yopo. Yo nunca lo había hecho. Y bueno, era la primera vez que visitaba una comunidad Yanomami y yo dije, yo lo quiero probar, ¿sabes? Pedro, que era el director, estaba furioso. Yo le dije, pero si eso no lo vas a grabar, yo lo voy a probar. Claro, yo quise que fuera con Lucho porque es una cosa fuerte. O sea, agarra y te metes, es como si fuera como una cerbatana, ¿no? Y te la metes así en la nariz y del otro lado te soplan durísimo y aquello se te mete ¡zas! Tú sientes que se te metió en el cerebro así como que si fuera como una granada que te mete en el cerebro y explota. Claro, yo no dejé que fuera una granada. Yo le dije a Lucho, dame solamente un poquito y, ¿sabes? ¡Puf! ¡Qué cosa tan sabrosa! Yo entré en un estado de gozadera, de a mí que me importa, de yo no voy a trabajar más, yo no voy a grabar, yo lo que quiero es salir a pescar con las Yanomamis que estaban pescando con unas cestas y se metían en el río y yo no entendía cómo era que pescaban, pero yo lo que quería era pescar con ellas. Y caminar por allí, por toda la comunidad, y que me pintaran y conversar, y aunque ellas no me entendieran, yo hablaba y estaba burda de contenta, bien contenta. Y bueno, esa fue la primera vez que me metí yo, pues más nunca, porque más nunca volví a una comunidad Yanomami, pero yo les juro que si yo vuelvo, lo hago de nuevo, porque qué sensación tan sabrosa. Los Yanomamis lo utilizan para sus rituales y también para sanar y tal. Y, ¿sabes? Se supone que es una cosa de una hierba. Bueno, es una cosa bien natural. Les confieso que nada hubiera añorado más que unas Polar Pilsen en esta travesía de río. Celebrar el orgullo por esta naturaleza tan recontravirgen, los tepuyes, nuestras etnias, pero jamás tuvimos ni un yalito. Polar Pilsen, 80 años, orgullosos por lo nuestro. Después seguimos navegando por el Cunucunuma. Esa agua de verdad es negro cacho. La navegación súper serena. La selva la tienes allí, que tú estiras un brazo y tienes una selva y estiras el otro y tienes la otra selva. Y aquella cosa tupida, que no ves sino verde espeso. Esa es la espesura. Muchísima fauna. Esta es una zona del Amazonas donde anda muy poca gente, solamente indígenas y los guardias nacionales que están en los puestos fronterizos, algunos pescadores. Ahorita no dejan pasar a nadie, ahorita es un misterio como todo, pero bueno, yo recuerdo que estábamos navegando por el Cunucunuma y de repente vimos un oso palmero, pero un oso palmero gigante. El tipo venía cruzando el río nadando, así fuasta, y tú veías los pelos como se le movían arriba y aquella trompa enorme que ellos tienen y con aquella fuerza nadando por aquel río, que además le faltaba burda porque el río es ancho. También una culebra coral preciosa con sus anillos blancos, iba cruzando el río y también era como dando brincos, como que tú no entiendes cómo podía flotar tan perfectamente en aquella agua y tú lo único que veías eran las rayitas blancas y rojas cruzando el río. Y nos contaron que una vez venía un grupo en una curiara y venía cruzando un tigre, y el tigre venía agotado, ¡plaf!, y se montó en la curiara. Todo el mundo se timbró. El tigre solamente descansó y se lanzó otra vez. Ni vio a la gente, no le importó.
Y todo el mundo se quedó timbrado. Yo me imagino que en esa época no existían los celulares y nadie pudo ni siquiera tomar fotos. Además, no creo que se hubieran atrevido. O sea, sencillamente se paralizaron. El tigre descansó y se lanzó otra vez al río. Por aquí, por el Cunucunuma, llegamos a la comunidad yecuana de Culebra. Ese ha sido uno de mis mayores asombros en la vida. Entrar a aquella comunidad cuando te bajas de la lanchita, un caminito de selva y de repente se abre aquel espacio y hay unas casitas todas de pareque con sus techos de paja y ahí estaban el duida, el guachamacare y el marahuaca. 3 tepuyes. Esa gente nunca pudo saber lo que era la claustrofobia. Te levantas y lo que te recibe son ese trío de tepuyes de los más vírgenes, de los más ancianos, de los más remotos. Y aquel cielo claro y más allá, por allá, la selva. Lo loco era que la tenían inmunda, incomprensible, que no se pareciera a aquel privilegio. Pero allí yo dije, qué sabroso ser tan libre como Tamarindo. Tamarindo se llama la hija de Francisco, que corría por toda aquella sabana protegida por los tepuyes, aquella muchachita feliz, diciéndote el camino y llevándote para allá para que vieras los tepuyes, las casitas, el campamento. Yo pensé que qué sabroso vivir allí, solamente para levantarse en la mañana y prepararse un café y tener aquella vista, que los tepuyes te hablaran y te resolvieran todos los problemas, porque los tepuyes siempre te hablan y te dicen qué es lo que tienes que hacer con tu vida. También para hablar con Francisco, que me contara cómo era que se había llevado esa cocina para allá. Porque después que habíamos tenido que volar a la Esmeralda y nos habíamos encaramado en aquel barquito, y para llegar hasta allí solamente pudimos entrar en unas voladoras, en las lanchitas aquellas de aluminio chiquitas, porque el barquito no pasaba por ese río que era más angosto y que tenía corrientes. Y cuando entro al campamento de Francisco, a la cocina, y me consigo con una cocina industrial de gas enorme, de 8 hornillas, con un horno gigante. Yo digo, ¿cómo llegó esto aquí? Y Francisco cuenta que la guardia se la llevó hasta la Esmeralda y después la montaron entre 2 lanchas, y una parte de la cocina iba en una lancha y la otra parte de la cocina iba en la otra, y así llegó con su cocina hasta allá. Y lo más loco es que nunca la había podido usar porque era de gas y nunca había tenido gas. Y él lo único que quería era que su comunidad oliera a pan, hacer pan en aquella cocina, y que el olor del pan invadiera y llegara hasta las cimas de los tepuyes, y se acercaran los tucanes y se acercaran todas las aves a probar el pan que nunca habían probado porque nunca se había hecho. Y yo recuerdo que cuando yo salí de allí, yo dije, yo tengo que aprender a volar. Yo tengo que tener una avioneta solamente para llegar a esta pista y traerle gas a Francisco, para que su comunidad huela a pan. Nunca volví. Todavía pienso que algún día tengo que ir, y ojalá que ya la comunidad conozca el pan. Volvemos a la iguana, a nuestra lancha, a seguir pasando los días allí tan sabrosos, donde lo único que haces es preparar la comida, conversar, ver el río. Me siento en ese terrazo de arriba y viendo un chinchorro y solamente pienso que yo pudiera estar allí toda la vida. Tengo una computadora pequeñita
y ahí escribo y voy contando todas las sensaciones y converso con la tripulación y nos montamos en las voladoras para lavar la ropa. Nos llevamos un jabón y lavamos la ropa y vamos en aquellas voladoras cataplas, 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 lavando la ropa en el lado de atrás. Llegamos finalmente al Cassiquiare, otro de esos ríos del Amazonas, y también es la primera vez que navegamos por el Cassiquiare. Amaneció nublado, casi no se veía el río y el sol, tú veías que intentaba atravesar aquella niebla espesa y de repente empezaron a entrar uno que otro rayito, porque ese es un canal natural que une el río Amazonas con el Orinoco, y es aquí donde descubro la palma de Manaca. Con su fruto hacen un jugo, eso es una frutica morada, y todas las comunidades donde llegábamos nos ofrecían yucuta. La yucuta es como una cosa que hacen con la yuca, que la maceran y le caen aguamazos, y cuando se llama yucuta de Manaca es porque también le ponen la manaca, y eso es buenísimo para la anemia y también para el paludismo, y la raíz la usan para curar el paludismo. Y del tronco sale el palmito y la hoja sirve para los para los techos. Entonces es una planta pues que lo resuelve prácticamente todo. Y la rama donde guinda la manaca son unas fruticas moradas que se parecen a las crinejitas que se hacen las negritas en la playa, ¿sabes? Son así como puras peloticas, lindísimas, lindísimas. Entonces yo decidí que bueno, que si con eso se hacía ese jugo que era como morado, porque no hacíamos arepas de manaca. Agarramos la harina pan y la hicimos con ese jugo de manaca. Y yo dije, bueno, si Cousteau dejó una campana y Axel dejó una talla de madera, yo dejo las arepas de manaca, que quedaron buenísimas y eran muy sabrosas, y después se quedaron en el menú de la iguana para siempre. Y allí, navegando por el Cassiquiare, eran como las 4 de la tarde y decidimos entrar a la laguna de Pasiva. Esta es una laguna famosísima entre los pescadores de pavón, porque ahí se consiguen unos pavones enormes. Pero miren, para mí eso fue entrar al cielo, porque íbamos en aquel barquito, en la iguana. Yo iba sentada en la proa, adelante, así. Y era una tarde limpia, purísima, con todas las nubes se reflejaban en aquel canal. Entonces tú tenías las nubes arriba y abajo, y aquel silencio y aquella lentitud para entrar por aquel canal, y te parecía oír todas las orquestas, todos los cánticos celestiales, aquella imagen de los angelitos con las trompetas, y tú decías, si así es la muerte y si así es la entrada al cielo, pues que me agarre aquí, entrando a la laguna de Pasiva. Y cuando llegamos por fin, anclaron la lancha, ni siquiera la anclaron, solamente apagaron el motor. Y entró aquella cosa, aquel silencio, aquel agua inmóvil, aquella laguna inmensa, negra, aquella selva que era como bajita. Nadie habló, nadie se atrevía. Es como que tú tenías que respetar el silencio que imponía ese instante. Hasta que yo dije, aquí nos tenemos que lanzar, aquí hay que bañarse, porque este río no lo tenemos, porque aquí nunca nos hemos metido. Y yo estoy convencida de que la vida se mide por los ríos donde te has bañado. Y esa laguna en el Cassiquiare no la teníamos. Así que nos paramos todos en la baranda y contamos. 1, 2, 3 y ¡fuas!
en aquella agua oscura, en aquella cosa de verdad negro cacho. Imposible saber lo que había allá adentro, pero imposible no bañarse. Ese ha sido de los baños más, así como que te reviven, como que te sacuden, como que te dejan eléctrica, llena de una vida, de una cosa así como de un temblor que te va a durar para siempre, como todo lo que tenía aquella agua, todos los minerales se quedaron allí, adentro del cuerpo. Y bueno, de allí salimos para visitar otra laguna que se llama la Laguna de Cupería. Allí queríamos conocer las matas de caucho, donde todavía se ven las marcas de la época de la explotación del caucho a principios de 1900, aunque se notaba muchísimo más en otra laguna que se llama Capiguara. Por allí vivió un señor Paul Sprick, que era el alemán encargado de aquella explotación del caucho. Vimos los restos de su casa y se cuenta que en esta parte del río vive un monstruo y que cuando sale deja montones de hojas en la superficie. Cualquier leyenda que te cuenten por allá te la crees, porque tú dices, aquí puede pasar cualquier cosa, en esta selva, en estos ríos, en estos sitios donde nunca hay nadie. De aquí, de la Laguna de Cupería, se llevaron las semillas de caucho para Malasia y más nunca se produjo a gran escala en Venezuela. Y en Malasia vivieron durante muchísimo tiempo el caucho, yo no sé si todavía, pero aquí más nunca. Después en algún momento nos paramos en la comunidad Curripaco de Momoni. Y allí nos invitaron a comer un ajicero, porque andábamos con Julio Sandoval, el timonel de la iguana de nuestro barco. Eso sí fue como el encuentro más cercano con una comunidad, porque allí era una islita muy pequeña y allí solamente vivía la familia de Julio. Entonces entramos a la casita de la familia de Julio y ahí nos recibieron con el ajicero. El ajicero es la sopa en casi todas estas comunidades indígenas. Y esta sopa es agua, algo de cacería o de pesca y muchísimo ají. Y es una cosa loca, porque tú ves a los niñitos cómo se comen aquello y yo casi no podía ni respirar del ají, una cosa así como que te queda así, y todo el mundo comiendo agachado. Y entonces además no es con cubiertos, o sea, tú agarras el casabe, ese casabe de allá que es muy grueso, que se va poniendo tieso. Entonces tú lo metes dentro de aquel caldo, dentro del ajicero, y te lo comes. Y claro, eso absorbe el caldo. Y lo vas así como estripando y le pones los pedacitos del pescado o de la cacería que sepa, sabes, que cualquiera que hayan decidido ponerle. Yo me enteré allí que las mujeres son las más suertudas pescando porque utilizan la pusana. Esa es una flor que se parece a una orquídea. Ellas saben perfectamente dónde la tienen que buscar, la dejan secar y se la untan al nylon de pesca. Pero la pusana no la comparten con los varones, es solamente para que pesquen las mujeres. También en el Caciquiare visitamos otra comunidad Yanomami, la segunda de mi vida, y esto fue una cosa loquísima porque nosotros vamos llegando con la iguana y vemos aquella cantidad de gente, ¿sabes? Como agitando los brazos, así como en aspas, y yo decía, pero qué gente tan gentil, como nos saludan, como nos están esperando, qué chévere, ¿cómo sabrán que nosotros veníamos? Y cuando nos bajamos, nos dimos cuenta que lo que estaban era espantándose la plaga. Era una cosa horrible, porque estábamos al lado del Pasimoni. Ese parece que es uno de los sitios donde hay más plaga en el mundo. Y esta es una comunidad Yanomami que también habían bajado de la selva porque era la manera de que les pudieran llegar las ayudas del gobierno, qué sé yo, las bolsas CLAP, la harina pan, no sé qué, tal y cual, ¿sabes? Que llegaban hasta allá y entonces se fueron viniendo hacia las orillas.
Sin embargo, también tenía unos chabonos y no eran unos chabonos tan abiertos. Los chabonos siempre son una construcción así en redondo que tiene como un gran patio en el medio, pero es todo abierto. Aquí no. Aquí era cerrado y el techo de paja llegaba hasta el final, porque era la única manera de protegerse de la plaga. Y allí había un muchacho que era de los únicos que hablaba español. Y él me contó que, como ya sabía pues la historia de que ellos nunca podían tener una mujer, me asombró que él tuviera su mujer. Y me dijo que sí, que era porque el cacique la había abandonado porque le parecía que era fea. Yo le dije, ¿a ti qué te parece? Y me dijo, es bella, mira cómo se maquilla. Entonces ellas me invitaron a maquillarme, como ellas. Y entramos al chabón, a las chozas estas que, como les digo, llegaban hasta el final. Y eso estaba lleno de fueguitos adentro, de fogaticas pequeñas, porque claro, esa era otra manera de espantar la plaga. Y tú veías allí los chinchorros brindando, los niñitos caminando y corriendo por allí, una mujer que estaba amamantando, un tipo que estaba arreglando los aperos de casa, otro que estaba como acomodando algo de lo que había cazado, cada quien en lo suyo, y todo el mundo en un mismo espacio. Y nos fuimos para que ellas me maquillaran. Además, que era una comunidad Yanomami bastante más genuina, porque ellas andaban con los pechos al aire, y eso que muchas se ponían franelas por la cosa de la plaga, tenían sus guayucos o falditas, y utilizaban unos palitos que se ponían en las comisuras de los labios, y ellos se los ponían en la nariz, también se los pasaban entre las cejas. Así que fui a que me maquillaran y me acuerdo que ellas empezaron a ponerme unas líneas, ¿sabes?, bajo los ojos y por los cachetes y en la frente, y aquello era una cosa tan pero tan hedionda. Era como una grasa, como un sebo que estaba, ¿sabes?, podrido. Yo no sé, pero era una cosa espantosa. Yo me acuerdo que yo trataba de no respirar por la boca, y además agradecer que ellas hubieran tenido esa gentileza de maquillarme. Lo que sí les digo es que después que yo me puse aquello, no me picó nada. Yo creo que era el olor. Yo creo que para eso era que lo usaban, pero no tuve manera de preguntar, porque ellas sí es verdad que no hablaban nada de español, y después me invitaron a bailar con ellas. Entonces bailamos por toda la comunidad y me explicaron sus danzas. Y allí me enteré que los pleitos de los Yanomamis, así como nos habían dicho antes, son por las mujeres, pero que lo que hacen es que se caen a palos. Y tú puedes ver las marcas en la cabeza, y la cosa es así. Se para un Yanomami frente al otro, y entonces le da un palazo. ¡Guau! Y después llega el otro, ¡guau! Y le da un palazo. ¡Guau! Hasta que alguno de los dos se rinde. Pero mientras tanto, es aquel sangrero, y cayéndose a palo, para ver quién se queda con la mujer. Me imagino que después el que se quede con la mujer lo ayudará a curarse. Pero a mí me pareció una cosa tan loca. De resto, ellos son más bien súper amorosos con sus mujeres, con los niños, son extraordinarios compañeros. Es una gente muy, de verdad, amorosa, tremendos anfitriones, encantados de que los visites. Tratan de contarte su experiencia, su vida. Después de allí cruzamos hacia el río Negro para llegar a San Carlos de Río Negro. Era en San Carlos de Río Negro donde se terminaba nuestro viaje. Yo no quería llegar al Río Negro nunca. Pero aquí en San Carlos de Río Negro conviven los venezolanos, los brasileros y los colombianos sin distinción, porque son del Amazonas. Allí la gente se considera del Amazonas y ya está.
Se dice que es el sitio donde más llueve en el Amazonas y que ahí son las peores tormentas eléctricas, y hay muchos que se han muerto en esas tormentas. Abundan los curripacos, esta es otra etnia, y dicen que se acercan al pueblo solamente cuando tienen que buscar alguna cosa en especial. Yo me traje una cocinita curripaco, una cocinita de barro pequeñita, que le pones el fueguito hacia aquí abajo y la ollita arriba y no hace casi humo y es perfecta y no se ahuman las ollas. Y allí se cuenta que por allí viven los áparos. Los áparos son unos seres diminutos, unos duendes que solo pueden ver los ancianos, porque los ancianos no comen sol. Y para comprobar la existencia de los áparos, me enseñaron un remito diminuto, o sea, tal cual un remito, ¿sabes? El remo, el canalete, con su cosa para agarrarlo y no sé qué, pero chiquitito, que eran los que usaban los áparos para navegar en sus curiaras. Aquí yo quería llegar a la piedra del Cocuy. La habíamos visto, ¿sabes? Como a lo lejos, así, pero no habíamos llegado. Pero resulta que para llegar a la piedra del Cocuy en La Iguana necesitábamos todo un día y no teníamos ni combustible ni tiempo. Entonces yo hablé en el puesto de la guardia porque ellos tenían unas lanchas que se llaman las pirañas. Estas eran unas lanchas súper veloces, imagínense, nosotros nos íbamos a demorar todo un día y en esta lancha llegábamos en 1 hora y media. Era una súper lancha. Entonces yo fui a hablar con el puesto de la guardia para decirles que nosotros teníamos que llegar a la piedra del Cocuy, que por caridad que me prestaran la lancha. Me dijeron que eso lo tenían que autorizar en Puerto de Ayacucho. Le dije, pues llámelo por la radio. Y llamé por la radio. Y le dije al guardia que estaba allá en Puerto de Ayacucho, usted por caridad, no sé qué, imagínense, nosotros estamos aquí, tenemos que llegar hasta la piedra del Cocuy. Y nos prestaron la lancha. Nos prestaron la lancha. Y claro, el guardia que estaba allí me explicó que tenía muchos problemas. En la orilla de enfrente era Colombia, y en esa época ahí estaba el ELN y estaba la FAL y estaba todo el mundo, y habían tenido unos pleitos y que era peligroso y que no sé qué. Entonces yo le dije, pero ¿y esa lancha no tiene ametralladoras? Entonces le dije, bueno, pues sí. Bueno, pues usted apúntelas para allá y nosotros nos agachamos, y si nos caen a tiro, pues usted también le cae a tiro, entonces nos vamos agachados y llegamos hasta la piedra del Cocuy. Nos montamos. Bueno, no nos cayeron a tiros y llegamos hasta el puesto de la guardia, allá en la piedra del Cocuy. Y cuando llegamos allá, yo digo, bueno, ¿y dónde está la piedra del Cocuy? Entonces me la enseñan y yo dije, pero yo la tengo que tocar. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Cómo vamos a llegar hasta aquí? No vamos a tocar la piedra del Cocuy, que es el punto triple. Entonces nos encaramamos en una lanchita pequeñita, con 3 guardias y nosotros, pues el equipo, y nos metimos por un caño que era la selva, y aquello estaba inundado, y hubo un momento en que hubo que subir el motor y nos íbamos empujando con los árboles, íbamos agarrando así los árboles hasta que llegamos a donde ya se podía caminar por la selva. Y entonces caminamos por un senderito de selva y ahí estaba la piedra del Cocuy, inmensa. Bueno, un pedacitico de la piedra del Cocuy, que era lo que podíamos ver, pero la toqué. Lo único que yo quería en la vida, tocar la piedra del Cocuy. Y en esa época, la Guardia Nacional era nuestro principal aliado. Para ese viaje la Guardia Nacional nos llevó hasta la Esmeralda, nos prestaron las pirañas, nos llevaron a tocar la piedra del Cocuy y después nos buscaron en San Carlos de Río Negro para regresar hasta Puerto Ayacucho. La verdad es que yo quiero pensar en muchos barcos como la Iguana viajando por el Alto Orinoco, porque ese es el turismo sostenible que queremos para Venezuela. Es tremendo destino de pesca deportiva,
es la emoción de caminatas de selva, es la dicha de compartir con estas comunidades sus técnicas de pesca, es la elaboración del casabe, el uso de la manaca, que las visitas sean un ingreso para las comunidades que acepten recibirlas. Yo quisiera volver para constatar que puedo pasar 15 días incomunicada, un mes, 3 meses, que no necesito un celular, que Internet es una herramienta y no una esclavitud, que yo no soy ni cura ni médico para atender urgencias, que nunca pasa nada y que si pasa, igual tu presencia no lo hubiera resuelto. Así quiero andar yo por la vida, sin ser imprescindible. El Patio Content Studio presentó Relatos Nómadas, gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro.